En este lunes, en Vistazo a la Sostenibilidad, tenemos a Nicole Landín Jurado. Nicole es periodista de revista Vistazo, también de América Economía, y ella hoy va a compartirnos una mirada alrededor de un especial que se hizo en la reciente edición de la revista que está dedicada a Guayaquil. En este especial hay un espacio que ella ha titulado así: Nadie sabe lo que tiene hasta que, y deja 3 puntos suspensivos para darnos esa pauta de querer leer este artículo que ella preparó alrededor del estero salado. Nicole, bienvenida, qué gusto tenerte, comenzar la semana contigo. Hola Clarita, sí, es un gusto estar acá y justo después de las fiestas de Guayaquil, entonces creo que el tema calza perfecto. Es una edición bastante variada, pero como siempre quise darle este giro de sostenibilidad y ver qué estaba pasando con este ecosistema que es muy importante para nuestra ciudad. Sí, correcto. Comencemos entonces conociendo el abordaje que hiciste y tú describes la flora y la fauna, los paseos en bote y baños en el estero salado. De eso queda contaminación, aguas hervidas y expansión urbana. Así es como lo comienzas. ¿Cuál es la historia detrás del estero salado? Por favor, llévanos al pasado. El estero salado tenía un agua completamente cristalina. No sé si alguna persona que nos está escuchando quizá tuvo la oportunidad de verlo. Había peces, camarones. Era el lugar de recreación más grande de Guayaquil en los años 80 aproximadamente. Donde ahora, por ejemplo, es el Malecón del Salado. Allí habían puestos comerciales de trajes de baño porque las personas se bañaban en el estero. También habían puestitos para alquilar botes, para dar paseos e incluso se hacían regatas. Tuve la oportunidad de hablar con una de las familias que vive al pie del estero, una de las primeras familias, y ellos viven donde está la Plaza de la Música, donde está ese parque en forma de guitarra, y ellos vivieron todo el cambio de este ecosistema. Por ejemplo, es una familia que está compuesta de hijas, mujeres. Ellas estudiaban en el Vicente Rocafuerte por la tarde y me contaban que todos los días nadaban en el estero antes de irse al colegio. Incluso todavía algo súper curioso, tienen las marcas de los cortes en sus piernas por la época de cuando se bañaban y se cortaban con las conchitas que estaban ahí en el estero. Pero como bien dices, ahora ya nada de eso está. Entonces, es muy memorable esto porque iban familias enteras de distintos lugares de la ciudad para bañarse y era una práctica muy bonita, por así decirlo. Era una actividad al aire libre, gratuita. También es importante que la gente sepa que el estero salado tiene distintas especies de manglar, como el mangle rojo, el mangle blanco y el mangle negro. Esto es súper importante para lo que vamos a hablar hoy. Bien, estoy viendo aquí en tu artículo unas fotos antiguas con un pequeñísimo muelle, si es que se le puede llamar muelle. Tú me dirás después cuál es la característica de la época y también la época, en donde había una fila de personas listas para clavar. Así es. Esa fotografía es del American Park. Ahorita las personas que nos están viendo en nuestra transmisión en vivo, estoy enseñando la revista. La tengo ahí. Es una fotografía de un hombre a punto de saltar hacia el estero. El American Park fue un parque de diversiones también muy famoso donde habían varios juegos, pero el atractivo principal era que la gente tenía estos toboganes para lanzarse hacia el estero salado. Entonces era, como te digo, una práctica muy común para la época. Bueno, será que algunas personas que nos estén escuchando de pronto sí tienen este recuerdo, pero estamos hablando más o menos de qué año. El American Park estuvo más o menos en Más o menos la época de la 1950. familia, sí, de la familia Valareso que Sí, tú mencionas ahí. exacto. Y bueno, entonces, Eh, ¿cuándo comenzó el cambio? Dijiste más o menos por el 50. Exactamente, aproximadamente en 1953 es que se empieza a ver ya el cambio del estero salado y específicamente cuando inició la construcción de la urbanización del Salado, que es más conocido como Urdesa. Entonces ese fue el primer proyecto urbanístico a gran escala de la ciudad, incluso en la guía histórica de Guayaquil, escrita por Julio Estrada y Casa, se menciona que en aquel entonces se construyó una calzada para el tránsito de camiones, de automóviles y esto ocasionó la tala de manglar.
Por eso, siempre que hay lluvias, las personas dicen, pero ¿por qué Urdesa se inunda? Y es precisamente porque fue construida sobre manglar y sobre estos grandes cuerpos de agua del estero salado. Ok. Y poco a poco en este artículo uno va viendo, va como haciendo un paso por esa historia. Y tú precisamente aquí mencionas que Urdesa y el barrio Garay tenían, por ejemplo, como para que nos imaginemos cómo era la estructura de esa época, tenían desfogues al estero. ¿Qué se sabe más de esto? Cuando construyeron las calles de Urdesa, lo que te comentaba, para el tránsito de vehículos, también construyeron grandes tubos de alcantarillado para que el agua pudiese circular. Entonces, cuando esta zona ya estuvo poblada, cuando se terminó la construcción, eh, lamentablemente las personas comenzaron a descargar sus aguas hervidas hacia el estero y esto provocó una contaminación masiva en el ecosistema que provocó enfermedades a los animales, ocasionó una ola de migración bien grande de varias especies que estaban ahí como las garzas. En el caso del barrio Garay es un tanto diferente. Una de las primeras invasiones que tuvo Guayaquil, hablando urbanísticamente, fue en el suburbio y allí se realizaron construcciones palafíticas. ¿Qué quiere decir esto? Que son casas que los pilares están sobre el agua. Entonces esto se tomó gran parte del pie del estero salado y toda la basura y los desechos orgánicos de estas casas y de las personas terminaban en el estero salado. Y ojo, esto no es solo pensar es culpa de las invasiones, porque Urdesa, que fue una construcción entre comillas planificada, también pasaba lo mismo y sus habitantes hacían lo mismo. Entonces todo esto provocó que el agua acidifique y cuando ahora construyen puentes o incluso cualquier obra que necesita pilares sobre las aguas del estero, necesitan que el hormigón tenga un componente especial para que aguante este nivel de acidez. Súper interesante este dato, que no lo tenía. Y de todas formas, Nicole, si estamos pensando de 1953 para acá, imagínate cuánto tiempo ha habido de desarrollo entre comillas, o al decir desarrollo, y ahí viene tal vez podría ir nuestra próxima pregunta, porque tiene que ver con el desarrollo de la ciudad, que tú dices, entre comillas, Urdesa fue planificado, hay otras regiones, zonas de la ciudad que no fueron tan planificadas, pero esa planificación no logró ser lo suficientemente eficiente y es evidente ya que de hecho tú cierras de una forma muy bonita, que de pronto al final podemos cerrar con esa frase que tiene que ver con esa mirada de qué es Guayaquil, o sea, dónde está ubicada Guayaquil, cómo se construyó, pero que de una u otra manera nos lleva al dato que tú propones, que es que el 60% de la ciudad está construida sobre manglar y eso hace a Guayaquil una de las ciudades más inundables del mundo. Tú lo pones así, del planeta. Entonces, entendamos esto como con una mirada un poquito más profunda. Hubo mucha tala de manglar, como lo hemos conversado, para construir las viviendas de Guayaquil. En general, todas las viviendas, no es de una zona en específico. Y el manglar es un ecosistema importantísimo. Primero, hay que saber que extraen hasta 5 veces más carbono que los bosques regulares que conocemos. Y esto hace que sus hojas, sus ramas, sus raíces e incluso los sedimentos aumenten el nivel del suelo. Y esto hace que se frene la subida del nivel termal del mar. Es decir, que son como un muro natural contra los huracanes, la subida de marea, como le dije, y por ende protege a las ciudades de las inundaciones. De hecho, la cita creo que calza muy bien ahorita y me gusta mucho. Yo cerré el artículo diciendo, y lo agarré de la guía histórica, que dice que Guayaquil no es más que un manglar con ínfulas de ciudad. Y esto es muy cierto. Nosotros lamentablemente destruimos nuestro manglar para poder construir y quizá ahorita no sentimos los efectos, pero hay varias proyecciones climáticas y dicen que muchos lugares de Guayaquil estarán lamentablemente bajo el agua al 2050. Mm. Entonces, es algo que tenemos que pensar para las próximas construcciones que estamos haciendo y tratar de
de frenar esta proyección, ¿no? Esto con respecto a los 60 años hacia atrás, digamos, 60, 70 años hacia atrás, digamos, son las consecuencias de esas décadas pasadas. Pero entonces, ¿qué amenazas tiene el manglar hoy y el estero salado hoy? Estábamos hablando del desarrollo urbano. Aquí tú haces una mención a una fuente muy interesante académica que da su mirada. Dentro de las amenazas está la falta de alcantarillado que todavía no tienen ciertas zonas de la ciudad. Los desechos en las calles, aunque no lo crean, también es una amenaza porque en épocas de lluvia terminan y son arrastrados hacia el estero. La descarga de aguas servidas, que ya lo hemos hablado, son los principales riesgos, pero uno de los mayores peligros, quizá que nos haría perder por completo este espacio, este ecosistema, sería seguir construyendo sobre las riberas y tomarse los últimos remanentes de manglar que le quedan al estero salado. Hice una entrevista con Natalia Molina. Ella es una docente investigadora y lleva más de 30 años trabajando por la protección de los manglares, en especial de acá de Guayaquil, y me dijo que las mismas obras de la ciudad han destruido este patrimonio natural. Ella me comentaba que Guayaquil es una de las pocas ciudades que todavía tiene manglares urbanos. Y que, ojo, no se trata de estar en contra del desarrollo urbano, pero ella decía que con todos los avances tecnológicos, y tú también lo mencionaste, Clarita, no podemos seguir cometiendo los mismos errores del pasado, de construir sobre estos cuerpos de agua que ya vemos y ya están bastante afectados, ¿no? Y quiero hacer énfasis en esos errores, porque aquí tú en el reportaje lo dices, son los mismos errores arquitectónicos y de salubridad sobre un cuerpo de agua y que estamos tratando de rescatar y cuidar. O sea, no es que son errores, que dejamos esa palabra que puede ser muy amplia. No, son errores que implican planificación arquitectónica y salubre. Bueno, hay datos aquí muy interesantes en tu reportaje. Tú dices, por ejemplo, sí, la falta de planificación urbana, la ausencia de alcantarillado y las invasiones asentadas sobre el estero salado son los principales contaminantes que han deteriorado este hábitat desde hace más de 18 años. Y también, redundando un poco sobre la idea, pero para que quede muy claro, tú destacas lo siguiente: se estima que un 60% sobre la ciudad están construidas sobre los manglares que están dentro de los ramales del estero salado. Esto convirtió a Guayaquil en una de las 50 urbes más inundables del mundo por la falta de estos ecosistemas que protegen las costas de los huracanes, de las tormentas, entre otros. Ahora, ¿cómo mirar entonces hacia el futuro con este contexto? Se necesitan una serie de acciones para tratar de proteger lo que queda del estero salado y de su manglar. Primero debe existir educación para evitar la contaminación por parte de los ciudadanos, pero también se necesita la parte de emisión de normativas que prohíban la construcción sobre estos cuerpos de agua y que además esté guiada la expansión urbana, porque Guayaquil vemos y notamos, no es una ciudad donde sea amigable para caminar o incluso para estar en vehículo. ¿Y por qué sucede esto? Porque la ciudad lamentablemente no tiene una planificación, sino que simplemente sigue creciendo conforme van pasando los años. Entonces, también se necesita asignación de recursos para realizar tratamientos de agua, de esta agua que ya está contaminada. Pero sobre todo, y algo que coincidían mucho los entrevistados, es que se necesita voluntad política, que no titubee al momento de tomar una decisión para proteger este, podríamos llamarlo, último pulmón que le queda a Guayaquil. Sí, este es un dato interesante porque nosotros, tú dices voluntad política, los entrevistados, que las fuentes a las cuales tú acudiste te dijeron lo mismo, y esta conversación que estamos teniendo nos permite a nosotros que, aunque no seamos los que tomamos la decisión, sí podamos tener, siempre lo digo, como esa mirada más crítica con respecto a la contaminación de nuestros espacios, las irregularidades tal vez, o verificar si los procesos arquitectónicos o los proyectos están bajo los estándares
que protegen a estos entornos naturales. Y de todas formas, hay algo que yo leí también en tu reportaje y es que tú dices, este problema no es aislado, es algo con lo que se batalla en el mundo. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, entre el año 2000 hasta el 2020 se perdieron más de 670.000 hectáreas de manglares alrededor del mundo. Ese es un dato que ya nos hace ver que no somos los únicos que estamos cometiendo este error, pero tú pones también el caso de la perla del Pacífico no es menor, porque es parte de su esencia y de la capacidad de adaptarse a los fenómenos climáticos que estamos viviendo cada vez con más frecuencia. Entonces, es un tema que nos abre los ojos hacia lo que está pasando en el mundo, hacia lo que está pasando casa adentro en Guayaquil. El pasado 26 de julio fue el Día Mundial del Manglar, es decir, el día en que se habla y se conversa sobre esto. La semana pasada tuvimos una conversación también aquí en La Lupa sobre el tema y hoy la cierro un poco contigo y con este reportaje, pero no sin antes preguntarte cuáles son tus propias conclusiones. Algo que quiero destacar es que quizá muchas veces creemos o nos quejamos o decimos que Guayaquil no tiene zonas naturales, que Guayaquil no tiene áreas verdes, pero en realidad la ciudad sí los tiene, solo que los hemos ido destruyendo poco a poco. Y esto no cambiará a menos de que todos colaboremos. Si bien es cierto, las decisiones políticas tienen un mayor peso sobre la recuperación de estos ecosistemas como el estero salado, pero nosotros los ciudadanos podemos contribuir, el no arrojando basura, las personas que viven al pie del estero pueden tratar de mantener lo más limpio posible su área, porque un desecho, por más pequeño que sea, afecta y afecta bastante. Entonces, lo dijiste tú, Clarita, recordemos que el estero y sus manglares nos ayuda a adaptarnos a fenómenos climáticos extremos. Sí, gracias Nicole por compartirnos esta historia que forma parte de este librito que tengo aquí que se los muestro a quienes nos están viendo. Es un especial dedicado a Guayaquil en la edición de julio, la edición del 18 de julio de Vistazo, ¿cierto? Y en esta edición hay temas también que me parecieron muy bonitos porque habla sobre los oficios, por ejemplo, que marcaron la historia de Guayaquil, sobre los sabores. Estaba leyendo un tema sobre el teatro juglar tras el telón Ujú. del arte popular y criollo. Bueno, está lindo porque cubre algunos temas sobre la idiosincrasia guayaquileña. Pero esto está dentro de una edición completa. No sé si tú quieres destacar algún otro tema que yo no tenga en mi mapa. Así es. El tema, esta edición conmemorativa tiene temas de comercio, gastronomía, cultura, pero además viene anexada a la vistazo regular, a la vistazo general. Y dentro de la vistazo regular, por ejemplo, en la sección de sostenibilidad, toqué un tema también muy bonito que se llama Red del Noroeste, que está compuesta por varias organizaciones de la sociedad civil y dan talleres de arte, de ambiente y deporte a 270 niños de Socio Vivienda 3. También está un tema súper interesante en la sección de educación, que es la incorporación de cívica y desarrollo sostenible a la malla curricular. Pili Ortiz hace un análisis con especialistas sobre ese tema. Y por supuesto en la sección de país están todos los detalles del atentado de Donald Trump y un reportaje especial sobre los secretos de las narcofiestas en Ecuador. Entonces es una edición muy variada porque ustedes consiguen la vistazo regular que sale cada 15 días, pero también viene esta edición conmemorativa por Guayaquil. Así que de verdad que esta revista está para no perdérsela. Hay muchos temas muy interesantes. Gracias, Nicole, por conectarte con nosotros para compartirnos tus temas, tus reportajes y tu mirada alrededor de esas investigaciones y esperamos entonces a nuestro siguiente vistazo a la sostenibilidad. Sí, el siguiente se viene la especial de sostenibilidad, que es en base a un ranking y que hacemos sobre las empresas que más contribuyen al logro del ODS acá en Ecuador. Entonces estén al pendientes de las redes de Vistazo que va a haber información súper interesante ahí también.